Comienza la carrera por la Casa de Nariño. Los candidatos están en el radar. Seguimos en el radar hablando con los candidatos a la presidencia de Colombia. Hoy hemos invitado al exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Doctor Peñalosa, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Ricardo. ¿Usted va a la presidencia de la República finalmente? Totalmente, claro que sí. ¿Y por qué autopista va? No, aquí lo que vamos a hacer es una gran consulta. Yo soy más y más convencido de que aquí vamos a hacer una gran consulta entre los que coincidimos en lo fundamental de que hay que hacer un cambio para que haya seguridad de verdad, empleo de verdad e igualdad de verdad. Por ejemplo, los que se presentaron ayer, ¿no? Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Aníbal Gaviria, Oviedo. Juan Daniel Oviedo. Y yo también creo que va a haber otros, que vamos a ver otros que vamos a estar en lo mismo con ellos, como Juan Carlos Pinzón, yo creería que también eventualmente Paloma Valencia y yo, y que habría varios partidos. Y esto lo digo por intuición femenina, no porque yo creería que Germán Vargas también llega allá. ¿Así? Yo creo. Bueno, esa sería la noticia política de fin de año o de comienzos del entrante, y puede pasar. Pero, doctor Peñalosa, ¿ya está definido a través de qué partido no, es que va usted a participar de esa consulta? No, cualquier partido. También hay otros que pueden llegar ahí, también creo, que puede ser como, por ejemplo, Ricardo Arias de Colombia Justa Sí. Libre, Marta Lucía Ramírez, incluso se ha hablado hasta de Aurelio Iragorri, Sí. en fin, pero aquí puede haber varios partidos. Puede ser, es que un partido en una consulta puede avalar a 5, a 10. O sea, ¿a usted no le preocupa el aval? No, porque un solo partido que haya, el nuevo liberalismo, se me olvidó mencionar a Juan Manuel Galán, que está ahí también. Claro. El nuevo liberalismo podría hablar a varios, o uno de los partidos de Juan Carlos Pinzón, o los partidos de Alma, del grupo Alma. Muy bien. En fin, yo diría que ahí tenemos un grupo grande donde hay claridad de que hay que sumar en esto. ¿No jugaría un poquito en contra de la consulta tantos candidatos? Porque, No, con los de ayer y los que usted me dice van como 12 o 13. Sí, pero lo que importa aquí hay que tener claro una cosa, esa es una tranquilidad. Los ciudadanos tenemos que decirles lo siguiente. Primero, que de todas maneras va a salir solo un candidato de este lado, es decir, para enfrentar a Cepeda. Sí. No se preocupen, hay unos que van a salir en la consulta y después otro en la primera vuelta. Nosotros, los que estamos en este lado, creemos que es posible encontrar para este lado un candidato mejor, mucho mejor que Abelardo de la Espriella, que tenga una hoja de vida de verdad de servicio al país y no simplemente de haber ganado plata trabajando para gente como los de DMG. Pero si él gana, pues también lo respeto. Y segundo, que sea alguien que tenga más posibilidades de ganar, porque también en la segunda vuelta se ha visto que, en las encuestas que yo he visto, que Abelardo pierde. Entonces, que no se preocupen los ciudadanos, aquí tienen que escoger al mejor. Y si terminan escogiendo a Abelardo de la Espriella o a Fajardo y demás, pues yo respetaré eso mucho. ¿Usted apoyaría a Fajardo o a Abelardo para segunda vuelta? En la segunda vuelta sí. Aunque Abelardo, sobra decir que los menciono juntos, pero me parece mucho mejor Fajardo. Eso quiere decir que usted votaría en segunda vuelta en caso de que el candidato de esta coalición no llegue, por el que se enfrente a Iván Cepeda en caso de que Iván Cepeda llegue a segunda vuelta. Sí, no, es que sí, Iván Cepeda ya está en la segunda vuelta. Matemáticamente ya, tiene muchas posibilidades. Iván Cepeda, que es Petro con otra cara, pero él ya está en la segunda vuelta. El poder hay gente que respalda a Petro y la gente que quiere eso que Petro les prometió. Creo que es muy respetable. Queremos un país con más igualdad, pero es que yo creo que hay que hacer eso de verdad. Hay que hacer las vías que necesitan los campesinos de verdad. Hay que hacer los colegios y mejorar la calidad de la educación de verdad. Hay que lograr que Colombia sea un país donde la gente gane más plata. Porque se han ido casi 1.400.000 colombianos en los últimos 3 años. Es decir, una población como la de Barranquilla se ha ido de Colombia. ¿Por qué se van? Porque quieren ganar plata. Y claramente no se han ido para Cuba o para Venezuela o para Nicaragua. Se van a los países donde ha habido un ambiente favorable a la inversión privada. Aquí es que los jóvenes tal vez no tienen eso claro, pero aquí en buena medida lo que está en la misma discusión de hace 60 años, del
comunismo, un sistema donde las cosas eran del Estado. Uno ve que Petro y Cepeda dicen que a ellos les molesta la participación privada en la prestación de las obligaciones del gobierno, por ejemplo. ¿Eso qué significa? En la construcción de carreteras, en la generación y transmisión de energía eléctrica, en la prestación de servicios de salud, en la educación, y por eso Petro desbarata el ICETEX porque le molesta que se financie la educación privada. Entonces, ahí esa es una diferencia gruesa, pero además es que ya hemos visto qué es lo que hace que los países sean ricos. La gente gana más en España o en Chile, no porque haya leyes laborales de salario mínimo, sino porque hay más inversión privada. Entonces alguien gana más si opera un bulldozer que si trabaja con pico y pala. Pero para que haya ese bulldozer hay que crear condiciones favorables a eso. Y pues también porque hay minería. Por ejemplo, en Chile muchos colombianos están yéndose a Chile, Sí. que es un país aquí de América del Sur. Antofagasta, que es una zona minera, por Exacto, ejemplo. Antofagasta. Yo trabajé incluso como asesor en Antofagasta y me encontré mucha gente de Buenaventura y del Pacífico. Pues es tanta la gente que trabaja allá que ahora hay un vuelo directo Cali-Antofagasta. Pero ¿por qué Chile es tan rico? Una de las razones es porque es el principal productor de cobre del mundo. Y en Colombia tenemos bloqueada la minería de cobre. Colombia podría ser un gran productor de cobre. Por ejemplo, hay una mina en Antioquia, en Quebradona, que está lista para arrancar, que ni siquiera es una mina en superficie, es una mina subterránea. Y la tienen bloqueada entre unos pocos propietarios de la región y los petristas. Nosotros necesitamos, eso le podría producir al gobierno colombiano, ¿no?, como más de 700.000 millones de pesos al año. Y con esos 700.000 millones de pesos se pueden hacer carreteras para que los campesinos saquen sus productos a menor costo. Con esos 700.000 millones de pesos podemos fortalecer nuestras Fuerzas Armadas. Con esos 700.000 millones de pesos al año se pueden hacer obras de vivienda para solucionar la necesidad de vivienda de los colombianos. Entonces, ese es el tipo de cosas que los colombianos tienen que escoger. Un gobierno como este o el de Cepeda, que bloquean la minería de cobre, por ejemplo, como están bloqueándola en Quebradona, en Jericó, Antioquia, o un gobierno que va a apoyar la minería. ¿Qué le dice a usted, doctor Peñalosa, el hecho de que, según la más reciente encuesta Inbamer, Iván Cepeda, si las elecciones se hubieran hecho hace 15 días, fue elegido el presidente de Colombia? Bueno, porque todavía estamos, si miramos la encuesta de hace 4 años, o de hace 8 años, o de hace 12 años, los que iban ganando en la encuesta, en esta época, todos perdieron, ¿no? Entonces, yo creo que, y los que estamos de este lado, estamos apenas organizándonos, pero a mí lo que me encanta estar en un grupo como este, en esta consulta que vamos a hacer, es que de verdad me siento a gusto, porque todas son personas capaces, honestas, íntegras, que han trabajado por el país, como Aníbal Gaviria, como Juan Manuel Galán, como David Luna, como Juan Daniel Oviedo, como Mauricio Cárdenas, como Juan Carlos Pinzón. Yo me sentiría totalmente tranquilo con uno de estos compañeros de Proyecto por Colombia en la presidencia. Doctor Peñalosa, usted estuvo hace 4 años en la consulta de los partidos, ¿no es verdad? Exacto. ¿Qué diferencias ve entre lo que pasó hace casi 4 años y lo que está pasando ahora? En ese momento, creo recordar que usted se enfrentó con Alex Char, con Fico Gutiérrez, con David Barguil, y no sé si con Dilian Francisca Toro, tal vez. No. No estaba, Dilian Francisca, no, al revés, ella me ayudó, me dio el aval de la U. Tiene razón. Entonces, eran ustedes 4. Fico Gutiérrez, David Barguil, Alex Char y Enrique Peñalosa. ¿Qué diferencias ve entre esa coalición y la de ahora? No. La diferencia, yo diría, es en el entorno, porque en esa época Petro era muy fuerte, porque él no sabe trabajar, pero él sabe hablar muy bien. Digamos, yo diría que lo más importante, los ciudadanos deberían prestarle más atención, no a lo que la gente habla, sino a lo que la gente ha hecho. Entonces yo por eso a veces me vuelvo cansón diciendo que comparemos lo que hizo Petro en la alcaldía con lo que hizo Peñalosa en la alcaldía, ¿no?
Digamos, yo hice 1.500 parques, Petro no hizo nada, los centros Felicidad, yo contraté el metro, Petro no hizo nada, contratamos varias troncales de Transmilenio, Petro nada, contratamos 2 hospitales, Petro nada, hice programas de vivienda vivienda social para más de 300.000 personas, Petro nada. Entonces, eso es lo que va a pasar entonces, la diferencia cuando usted me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el hace 4 años y ahora? Es que la gente no había visto a Petro trabajando como presidente o a Cepeda, que es lo mismo. Y yo no digo que sea lo mismo porque me lo inventé, porque Cepeda ha dicho que lo que él va a hacer es continuar lo mismo de Petro. Entonces no es que yo esté calumniándolo. Él, entonces ya, ahora ya no estamos compitiendo contra unas promesas, sino contra una manera de trabajar y de producir o no producir resultados. Los que piensen que Colombia está más segura ahora que hace 4 años, pues que voten por Cepeda. Los que piensen que se han hecho muchas vías terciarias para que los campesinos puedan sacar sus productos a bajo costo, pues que voten por Cepeda. Los que piensen que ha habido muchas inversiones que generen desarrollo en las industrias y demás, pues que voten. Y los que crean que tenemos que hacer obras y trabajar duro para que haya seguridad, con resultados, porque también podríamos ir a Bogotá, porque es que yo cuando estuve en la alcaldía, usted le recibió a Petro, ¿no? Claro, es que yo ya recibí a Petro y yo ya recibí un desastre en la salud, como estamos recibiéndolo ahora, que está deteriorándose rápidamente, y lo arreglamos. También recibí una ciudad, por ejemplo, donde no se había hecho nada con estas repúblicas independientes del Bronx, por ejemplo, y acabamos con eso. Redujimos la tasa de homicidio radicalmente. Entonces, yo a lo que le digo a los ciudadanos esa es la gran diferencia de hace 4 años. Digamos, la consulta, sí, había una competencia, pero estamos compitiendo contra alguien que habla muy bien. Petro habla muy bien. Es bueno para echar cuentos. Tristemente utiliza ese verbo más que todo para promover el odio. Todos los populistas de la historia siempre promueven el odio. Como Hitler, que decía que es que todos los problemas de Alemania eran culpa de los judíos. Entonces por eso masacró a 7 millones. Ahora Petro ha inventado la teoría de que es que hay unos culpables de la pobreza y el atraso de Colombia que son unos oligarcas esclavistas, que son los ricos. Nadie sabe muy bien quiénes son los ricos, si son los que tienen carro o son los que de pronto van a pasar unas vacaciones. Pero lo cierto es que los países que se han vuelto ricos han necesitado que haya unas personas que son empresarios. Digamos, Corea era mucho más pobre que Colombia hace 60 años. Y hoy es mucho más rica que Colombia. Y una de las razones es porque hay empresarios en Corea grandes que son los que producen los teléfonos Samsung, o los carros Kia, o las neveras LG que Colombia compra. Entonces, Petro aquí lo que dice es que todos esos empresarios son unos criminales, entonces hay que odiarlos. Entonces, tristemente, Petro lo que utiliza esa gran capacidad que tiene. Yo diría que muchas veces muchos de los que apoyan a Petro ni siquiera creen que les va a mejorar la vida, solo quedan tranquilos si le da duro a esos malos que son los empresarios. Pero es bueno recordar que aquí necesitamos empresarios pequeños. Entre otras, vamos a darle, una de las cosas que yo voy a hacer es que vamos a darle un enorme apoyo a los campesinos y a los microempresarios, con créditos, con respaldo de toda clase, porque necesitan empresarios micro, medianos y grandes. Claro. Doctor Peñalosa, para finalizar, quisiera que usted les diera a quienes nos ven y nos oyen las razones, 3 puntuales, por las cuales deberían votar por usted en la consulta, ahora que nos anuncia que va para la consulta de la centro derecha. Deben votar por mí porque con Peñalosa ha demostrado que produce resultados que le mejoran de verdad la vida a los ciudadanos, porque vamos a tener una Colombia segura, mucho más segura, con carácter, con alguien que ha demostrado carácter y resultados en seguridad.
porque vamos a tener una Colombia en donde va a haber mucho más inversión y progreso para que la gente gane más. Y lo mismo que yo he hecho toda mi vida, un trabajo para los más pobres. Hoy se cumplen 25 años de Transmilenio. Hoy, entonces, podíamos hablar de este tema, que es un ejemplo de lo que es hacer algo que construye igualdad, que le quitó espacio a los carros para dárselo al transporte público, que hizo que los ciudadanos en transporte público fueran más rápido que los que van en carro, que las personas pudieran trabajar mucho más lejos y tener mayores ingresos. Es trabajar. Y eso vamos a hacer, construir igualdad, darle prioridad a los ciudadanos más pobres, a los campesinos, a los ciudadanos que necesitan vivienda, a los ciudadanos que necesitan tener una mejor vida. Y eso lo tienen con Peñalosa, con resultados probados y una integridad absoluta. Doctor Enrique Peñalosa, muchísimas gracias y muchos éxitos en su campaña. Muchísimas gracias, Ricardo. Comienza la carrera por la Casa de Nariño. Los candidatos están en el radar.